Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. En este video vamos a hacer un breve comentario del artículo 3-A del Código de Protección y Defensa del Consumidor. El artículo en mención establece lo siguiente: prohibición de acaparar o especular en situación de emergencia. Es prohibida toda acción de acaparamiento o especulación de bienes o servicios declarados esenciales en situación de conmoción, calamidad pública o emergencia en el tiempo y zona geográfica que así haya sido declarada por el Poder Ejecutivo mediante decreto supremo, siendo delitos económicos penalizados en los artículos 233 y 234 del Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo 635. Es lo que establece este artículo. Bien, respecto al acaparamiento, a la especulación, bueno, decir que tales comportamientos, conductas económicas, por sí mismas no son conductas ilícitas, no tienen por qué ser sancionadas, tal como sucede con la posición de dominio. Ostentar una posición de dominio no constituye un ilícito, ni administrativo, ni en la vía administrativa, ni en la vía penal. Lo que se sanciona es el ejercicio abusivo que se haga de esa posición de dominio. Aquí sucede algo parecido. No se va a prohibir el acaparamiento ni la especulación, que son comportamientos que se dan todos los días en todos los sectores económicos, sino que lo que se va a prohibir, lo que se va a sancionar es que se haga acaparamiento, especulación respecto a bienes o servicios declarados esenciales. Eso es lo que se prohíbe. Ahora, primero, se tiene que estar frente a bienes o servicios declarados esenciales. Segundo, es la circunstancia, el contexto, en una situación de conmoción, calamidad pública o emergencia en el tiempo, en un determinado tiempo y en una determinada zona geográfica también. Tercero, que esta situación sea declarada tal por el Poder Ejecutivo mediante un decreto supremo. Ahora, se presentarían demasiados problemas para la aplicación de este artículo. O sea, ¿cómo es que determinamos los precios cuando estamos en una especulación? Ese decreto supremo tendría que fijar precios. ¿Podría hacerse ello? O quizá colocar un tope, ¿no? Un límite del aumento de los precios de estos bienes o servicios. Un límite tope del 10%, por ejemplo, del 15%, o establecer un precio fijo, ¿no?, para determinados bienes o productos o servicios también. Ese es el problema que se daría, ¿no? Porque inmediatamente saldrían aquellas personas diciendo pues, que está prohibida en una economía social de mercado fijar precios, ¿no? Debemos tener en cuenta que en el Perú la regla es que no se fijen precios, pero sí hay fijación de precios, tanto en monto como en porcentajes. Solo un ejemplo, piénsese el medio pasaje. No es un ejemplo que calce perfectamente en fijación de precios, pero es un tope que se da, ¿no?, a determinadas personas, universitarias, escolares. Habría que ver para la aplicación de este caso cómo es que se va a aplicar. Cuando el gobierno va a decir que el tope máximo para elevar el precio, por ejemplo, del arroz en determinada zona, en determinado tiempo, va a ser sancionable penalmente y administrativamente. Y obviamente sería muy, pero muy complicado que algún día se aplique esta figura y que sobre todo el INDECOPI lo haga. Sería muy, muy raro, muy difícil. Se presentarían muchos problemas, ¿no? Ahora, respecto a la parte final de la redacción de este artículo, en donde dice, coma, siendo delitos económicos penalizados en los artículos tal, tal, tal. Bueno, desde mi punto de vista me parece un tanto innecesario que lleve esa redacción final, porque daría a entender, pues, ¿no?, que quizá para que se aplique este artículo se tendría que previamente tener una resolución judicial, ¿no?, en la que se halle la responsabilidad de determinadas personas, proveedores, productores, fabricantes, respecto a estos delitos, ¿no?, de acaparamiento y especulación.
cuando soy de la opinión pues de que este artículo por sí mismo podría ser aplicado sin necesidad de tener que esperar una resolución judicial, ¿no? En la vía penal. El artículo por sí mismo sería aplicable. Piénsese, por ejemplo, un terremoto, eh, determinada zona de la costa, de la sierra, de la selva, queda incomunicada. Son situaciones pues que, que en el Perú ya se han demostrado pues que el mercado no siempre resulta ser el remedio a, a situaciones en las que los consumidores se ven severamente afectados, ¿no? Porque en situaciones como estas de desastres naturales, emergencias, y los consumidores se ven, se ven severamente afectados. Lo hemos vivido en la pandemia, mucha gente ha fallecido por falta de oxígeno, por falta de medicinas, por no poder protegerse bien, por el alto precio de las mascarillas. Quizás muchas personas no podían costearse eso. Las estancias en las clínicas eran sumamente elevadas. Entonces el mercado en esas situaciones no funciona o no se autorregula de manera óptima para los consumidores. Los consumidores son los afectados. Entonces, en cierta forma, es un tanto... A ver, volvemos a las prohibiciones que se daban en la década de los 80, de los 90, ¿no? En el que el Estado regulaba precios, establecía precios. No hay que verlo de esa manera, hay que verlo más como una excepción, una situación bastante particular, bastante excepcional. Eh, pero tampoco hay que verlo con malos ojos, ¿no? Porque muchas personas pues dicen pues que en ningún caso el Estado debería entrar a regular precios, fijar alzas, límites de alza en porcentaje quizá, porque el mercado se va a autorregular solo, el mercado va a premiar a aquellos proveedores que den un buen precio, las leyes de la oferta y la demanda se van a equilibrar en algún momento, pero, repito, tenemos la experiencia de la pandemia que nos ha demostrado que ello no es así, el perjuicio que los consumidores tienen que pagar es muy alto. Desde la pandemia no se ha dado una situación pues que amerite la aplicación de este artículo. Esperemos que no haya ninguna situación que lo amerite. Me parece que tampoco se ha sancionado a algún proveedor, distribuidor o productor con este artículo, acaparamiento, especulación. Repito, sería muy complicado que el INDECOPI, ¿no? Viendo su tendencia actual, la tendencia de los últimos años, sancione a una persona por esta infracción, ¿no? Ahora, piénsese pues que este artículo está evidentemente dirigido a proteger a los consumidores respecto a bienes esenciales, pues no se va a regular precios sobre televisores, sobre laptops, celulares. No, pues no estamos hablando de bienes que son esenciales para la salud, para la protección de la vida, determinados medicamentos. Podría ser el caso de mascarillas, ¿por qué no? Oxígeno en algunos casos también, alimentos, arroz, pollo, carnes. Repito, sería en una situación bastante excepcional. Y teniendo en cuenta pues la política del actual gobierno, evidentemente pues es muy poco probable que en algún momento, así se den las circunstancias de conmoción, calamidad pública, emergencia, es muy poco probable que en algún momento el Poder Ejecutivo emita un decreto supremo estableciendo precios o fijando límites de alza en porcentaje. Pero bueno, el artículo está ahí. Vuelvo a repetir, el acaparamiento, la especulación no son conductas económicas que están prohibidas por sí mismas. Lo que se prohíbe es que se
del acaparamiento, la especulación sobre bienes o servicios esenciales para la vida, para la protección de la salud en determinadas circunstancias y mediante una declaratoria del Poder Ejecutivo mediante decreto supremo, ¿no? El artículo, desde mi punto de vista, es suficiente por sí solo para ser aplicado. No es necesario pues, que se tenga que tener una resolución judicial. Y, y bueno, finalmente, pues que en la práctica, en la realidad, sería una aplicación muy, muy rara, muy rara. Pero bueno, ahí está el artículo, ¿no? Espero que les haya ayudado en algo mis breves comentarios sobre este artículo. Gracias.